y es un mensajero de la palabra. Y cuando un profeta da una palabra para cada uno, ya sea personal o a nivel iglesia, o cuando marca tiempos, y esos tiempos que marca se dejan ver para las personas que creen. Porque si nosotros no creemos las palabras que el Señor pone en el corazón de los profetas, entonces se queda en el vacío. Pero si nosotros recibimos la palabra que el Señor pone en la boca de los profetas, dice que marca ese tiempo definido para cada uno de los que creen. Así que es un privilegio enorme para mí presentar al profeta Josué de la Cuesta. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Si me ve un poco sofocado, es porque venimos de correr media maratón. ¿Le parece si oramos? Amén. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de estar en este lugar. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que elimines de mi mente todo pensamiento humano, de mis labios toda palabra humana, toda frase humana. Y yo en este momento me conecto con tu Espíritu para poder transmitir lo que sé viene de parte de tu corazón. En el nombre de Jesús te pido que nos des la sabiduría, la inteligencia necesaria para hacer una excelente tierra. Una tierra que pueda producir su semilla al 100%, no al 30, no al 60, pues anhelamos la perfección. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hay algunos estudios acerca de cómo los ambientes que rodean a las cosas las afectan. No estoy hablando de las personas, estoy hablando de las cosas, ¿verdad? Hay algunos estudios de cómo, por ejemplo, los ambientes pueden crear vida o simplemente pueden traer muerte. Ayer platicábamos con el pastor Juan Marcos acerca de la humedad y decíamos, ¿y por qué las cosas de cuero le sale moho tan rápido? ¿Verdad? Y esas son cosas que realmente no están vivas a nuestro parecer. Pero el ambiente que está puede hacer que algo que parecía hermoso ahora sea degenerado. ¿Sí? Una chumpa chamarra o no sé cómo sería en otros países, que parecía muy bonita, y el día que tú te la quieres poner, vas al closet, la sacas y dices, hijo de la gran, el cuarto es demasiado húmedo. Tú quizás no lo habías percibido, pero otros objetos sí lo habían percibido. Y algo que antes era hermoso, por estar en un ambiente que no era el correcto, pasó de ser hermoso a ya no ser tan hermoso. Pasó de ser algo deseable a ser algo, ay, ¿qué hago con esta chumpa? ¿Será que la regalo? Es que ya no se le quita, quedó manchada de una vez. Hacer algo que ya no lo deseas de tu lado. Así que, hermano, hay científicos que han demostrado que todo en la vida es energía y que todo en la vida, escúchame bien, tiene vibraciones. Hay cosas que quizás tú no lo sientes, pero todo en el ambiente dice que es a través de las vibraciones. Tú escuchas mi voz, ¿cierto? Pero no la puedes ver. Y llega a través de ti por vibraciones. Ahora, todo en el mundo está formado por átomos. La silla donde tú estás sentada, dicen los científicos que está formada por átomos. El lápiz que tienes en la mano, el micrófono, todo lo que tú puedes ver, sentir, percibir, dicen los científicos que está formado por átomos. Yo no sé cuántos de ustedes en ciencias naturales les enseñaron los átomos. Yo no conozco ningún átomo, creo que es algo que no se puede describir, pero la gente dice que ahí están. Los científicos dicen que ahí están. Y los átomos se mueven, escúchame bien, a través de ondas.
¿sí? Y esas ondas son generadas por frecuencias. Ya voy a tomar la Biblia, no se preocupe. Esto es Biblia. Son generadas por frecuencias. Y las frecuencias, hay frecuencias altas, quizás los de música me puedan entender un poco mejor esta parte. Hay frecuencias altas y hay frecuencias bajas, ¿sí? Y relacionan las frecuencias, escúchame bien, los científicos relacionan las frecuencias bajas con todo lo malo. Y las frecuencias altas las relacionan con todo lo bueno. Y dicen que el hombre se mueve a través de las frecuencias, y que lo que uno es por la frecuencia que tú tienes, por las vibraciones que tú tienes. De ahí quizás viene la palabra cuando diga, alarán, qué mala vibra la que trae este hombre, ¿sí? Quizás. Pero eso es lo que dicen los científicos, y van más allá. Los científicos dicen, escúchame bien, de que tú te puedes posicionar en frecuencias altas, atrayendo cosas buenas o cosas malas, dependiendo de cuál sea tu frecuencia. Y que ellos dicen que el universo conspira contra Edgar porque él tiene algo que se llama pensamiento positivo. No te voy a hablar de pensamiento positivo, yo no creo que eso sea específicamente bíblico, pero es la introducción. Entonces dicen que para que Edgar se pueda colocar en una frecuencia alta y que pueda traer las cosas buenas a su vida, él se tiene que parar y decir, Edgar, qué chulo te ves, aunque él sepa que no. Edgar, cargas un Mercedes, aunque él sepa que no. Pero ellos dicen que él lo que está haciendo ahí es que está alineando el universo para que el universo le entregue un Mercedes, para que el universo lo haga gringo de ojos verdes y canche, ¿sí? Eso es lo que dicen los científicos, no te lo estoy diciendo yo, pero hay algo de verdad en todo esto. Hay algo de verdad y lo debemos de estudiar a la luz de la palabra. Ahora, hubo un científico, escúchame bien, hubo un científico que se puso a estudiar el agua. Yo no sé si ustedes han escuchado de Masaru Emoto, ¿no? Él se puso a estudiar el agua y agarró agua de varios ríos, estanques y de varios lugares. Y lo que hizo con cada muestra de agua es que vino y la puso en un congelador. Y de ahí agarró su microscopio y empezó a ver que cada muestra de agua estaba con sus átomos formando figuras geométricas perfectas, dependiendo del lugar de donde la había tomado. Pero había un agua que no sé si alguien me pudiera ayudar con la cañonera, si me puede buscar ahí en el internet. Esto es información de internet, hermano, no se preocupe, no es una revelación cuando estaba en el tercer cielo o algo así, dice el hermano Juan Marcos. No. Esta es pura información de internet. No sé, yo creo que atrás está la compu, para que me busques ahí el nombre de este señor científico Masaru Emoto. Entonces, hermano, él vio que el agua del estanque contaminado, sus átomos, sus moléculas estaban deformes, no tenían forma, estaban distorsionadas. Y vino él y lo primero que hizo es que somete el agua a oraciones y les dice, hey, tú toma este poco de agua y empieza a orar. Después de un tiempo vuelve a estudiar el agua y se da cuenta que los átomos y las partículas estaban formando figuras geométricas perfectas. De ahí él sigue con su estudio y somete el agua a la música rock, a la música de Morsa, a varios sonidos, a varias palabras, y se dio cuenta que, por ejemplo, la música clásica
hacía que el agua, sus átomos, formaran figuras geométricas perfectas y tuvieran formas hermosas. Y la música rock y todo ese tipo de músicas las distorsionaban, las volvían feas. Y cuando alguien se paraba a la par del agua y empezaba a decir: agua, eres fea, te odio, tengo rencor hacia ti, pasaba lo mismo. Las formas de los átomos que habían en el agua, de esas partículas, eran totalmente imperfectas, sin forma. Y cuando se sometían a palabras como el amor, la paz, felicidad, el agua volvía a tomar la forma que tenía. Aparentemente, el agua no sufría ningún cambio. Eso era algo que solo se podía ver con un microscopio. ¿Lo tienes por ahí, Edgar? Así que yo te traigo una noticia. Me imagino que tú ya lo sabías, pero por si se te olvidó te lo recuerdo. Tú eres del 65 al 75% agua en tu cuerpo, dependiendo de tu edad, alimentación y varios otros factores. Pero tu cuerpo está formado desde el 65 hasta el 75% de agua. Y Josué, ¿para qué nos está contando todo este rollo? Ni siquiera ha abierto la Biblia. ¿Por qué nos cuenta esto? Mira, hermano, los científicos dicen que cuando una persona se posiciona en una frecuencia alta, puede alcanzar la felicidad de su vida. Y cuando una persona se posiciona en frecuencias bajas, no alcanza la felicidad. Te lo voy a poner así al estilo iglesia, pues, para que nos vayamos entendiendo. Tú vienes deprimido, ¿sí? Y el pastor pasó a la par tuya y de verdad que casualmente no te vio. Ah, el pastor de plano que quiere que me vaya a la iglesia. ¿Será que la iglesia es para mí o tengo que buscar otra? ¿Sí? Entonces ellos dicen que cuando estás en ese estado, vienes en una frecuencia baja. Y si vinieras en una frecuencia alta, el pastor no me saluda. ¡Hey, pastor! Y dices: aquí estoy yo, ¿qué le pasa? Y lo saludas, lo abrazas y lo invitas a comer. ¿Sí? Y sigues con tu frecuencia alta. Y todo lo que tú traes afecta a los demás, sea bueno o sea malo. No sé si puedes buscar una imagen o ampliar la imagen. Dale clic izquierdo y le das ver imagen. Abrir imagen en una nueva pestaña. Ahí está. Andate ahora a la nueva pestaña. Ok. No sé si usted logra ver, pero cuando el agua fue sometida por 500 personas a la palabra amor, miren lo que formó. Ahora, cuando la palabra fue odio por esas mismas 500 personas, mira lo que formó. Moléculas del agua. Moléculas del agua. Y tú eres 75% agua. Cuando en tu corazón, cuando de tu vida sale falta de perdón, no te sorprendas de una enfermedad, porque quiere decir que tus moléculas no están andando de la manera como deberían de andar, ni de formarse como se deberían de formar. Y se supone que eso es en frecuencias altas, ¿sí? Ahora, lo malo de esto, hermano, y es aquí donde nosotros tenemos que ser capaces de poder discernir, es de que este tipo de teorías y este tipo de estudios te llevan a una sola cosa: a la independencia. Y es a la independencia de Dios.
Cuando tú y yo sabemos que nosotros estamos llamados a ser dependientes de Dios. Entonces, no todo lo que digan los científicos es malo. Uno tiene que saber discernir entre lo bueno y lo malo. No porque la iglesia cristiana no lo descubrió quiere decir que sea malo. Quizás es una verdad a medias, que tú tienes el complemento para que sea una verdad absoluta. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 6. Versículo 2. Leamos desde el 1. ¿Ya lo tienes? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Las frecuencias bajas, ¿qué dijimos que traían? Muerte, ¿cierto? Ahora mira lo que dice aquí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo primero que yo noto en ese pasaje de la Biblia es que Él te saca de un lugar bajo para posicionarte en un lugar alto. Él te saca de un lugar que produce muerte para posicionarte en lugares celestiales, lugares que producen vida. Ahora, entendemos que este pasaje nos está hablando de manera espiritual, ¿verdad? Porque todos aquí sabemos que estamos en la tierra con nuestro cuerpo, ¿cierto? Entendemos que está hablando de una manera espiritual. Por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre salió. Por un hombre la muerte, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Ok, entendiendo eso, hermano, la pregunta sería: ¿qué hay en los lugares celestiales? Porque qué bonito es que me digan que estoy sentado en los lugares celestiales, pero la pregunta sería: si estoy sentado ahí, ¿qué hay ahí? Y la respuesta es: todo lo justo, todo lo verdadero y todo lo correcto. Es más, la Biblia dice: en todo lo justo, si hay virtud alguna en ella, en esto meditad, en esto pensad, en esto reflexionad. ¿Sí? Así que en los lugares celestiales se encuentra lo verdadero, lo correcto y lo justo. Y la Biblia nos enseña que el verdadero amor, ¿qué? Eso quiere decir que hay un falso amor. ¿Sí o no? Si hay verdadero, tiene que haber falso. La Biblia nos enseña acerca de las riquezas injustas. Eso quiere decir que hay riquezas justas. La Biblia lo dice, que la riqueza que Dios da no añade consigo tristeza. Ahora, ¿cómo sé yo que algo es falso?
Ustedes saben cómo, me imagino que algunos sí lo han de saber, pero allá está nuestro hermano Fisiquín. ¿Cómo le enseñan al banquero que los billetes son falsos? Estuardo, ¿cómo le enseñan a los de los bancos que los billetes son falsos? ¿Textura? Enseñándole los buenos, ¿o no? Diciéndole, mira, el que te tenés que aprender es el bueno. Todo lo que no sea como este es falso. El problema está en que si no conocen el bueno. ¿Me explico? El problema está, iglesia, en que cuando no conocemos lo verdadero, que nos pinten algo de medio verdad, lo creemos. Y el diablo es experto en eso. Así que debemos de conocer qué es lo verdadero. Y lo verdadero se encuentra ¿en dónde? En los lugares celestiales. Ahora, vamos a conocer algunas cosas aquí. Primero vamos a entender por qué nos sentaron en lugares celestiales. Después vamos a entender el para qué. O sea, ¿cuál fue el rollo de que Dios viniera y dijera, bueno, no solo te hizo salvo, sino que te lleva a lugares celestiales? Vamos a entender el por qué, el para qué y cómo permanecer ahí. Ahora, Génesis capítulo 2. Si lo tienes, puedes pescar a la persona que está a la par tuya. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué hizo Jehová Dios? Formó al hombre. ¿Y dónde lo puso? En un lugar de pecado, en un lugar de muerte, en un lugar de violencia, en un lugar de mentira, en un lugar de fornicación, de adulterio. ¿En dónde lo puso? En un lugar controlado por las maras, en un lugar de corrupción, porque es donde el hombre está ahora. ¿En dónde lo puso? ¿En dónde? En el huerto, ¿sí? ¿Cómo en el huerto? ¿Cómo se imagina usted que era el jardín del Edén en ese tiempo? El lugar perfecto, tenía las características perfectas, tenía el ambiente perfecto para que el hombre desarrollara su máximo potencial. Porque el ambiente, hermano, como te lo dije, tiene la capacidad de hacer las cosas perfectas, de crear vida o de traer muerte. De lo que era bello, ahora es feo. Imagínate tú la capacidad que tenía Adán. Adán, hay que poner el nombre a todos los animalitos. ¿Cuántos nombres de animales sabes vos? Más o menos, unos 500. ¿Y usted qué cree que empezó Adán? Caballo, yegua, toro. Y los insectos, imagínense. ¿A qué hora sí iba Adán con Dios y decirles, Señor Dios, ¿qué te parece si a este le ponemos, como se parece al caballo, le ponemos burro? ¿Qué crees? Yo digo que Adán empezó.
adecuado, el ambiente que hacía que todo su potencial fuera lo que él pudiera explotar. Iglesia, necesitamos sintonizarnos a un nivel más alto para que el potencial que la iglesia tiene empiece a surgir y hagamos que la creación calle, porque dice la Biblia que la creación gime a una sola voz, tu manifestación. Así que lo pone en el huerto. Dios necesitaba que el hombre estuviera en el ambiente correcto. Como el hombre cae, escúchame lo que sucede. Viene Dios y trata de tener comunicación con el hombre. Y tú te sabes la historia y llegamos hasta Moisés, en donde se crea el arca del pacto, el tabernáculo. Pero no todos los hombres podían entrar ahí. ¿Sí? A la presencia de Dios, a lo que Adán estaba de alguna manera acostumbrado, solo podía entrar un hombre y con una pitía una vez al, ¿sí o no? Una vez al año. Ahora, dice la Biblia que cuando Jesús murió, el velo fue, ¿sí? ¿Y qué se eliminó? Piense por un momento qué se eliminó. El lugar santo, el lugar santísimo fueron uno y los atrios fueron uno, ¿o cómo fue la cosa? Lo que se hizo uno, hermano, según entiendo yo, no sé si está equivocado, es el lugar santísimo con el lugar santo, porque el velo que se rasgó fue el del lugar santísimo, ¿cierto? Los atrios quedaron como estaban. Entonces hay un problema, que de todas maneras no todos podían entrar. Porque dice la Biblia que en el lugar santo solo los sacerdotes. Entonces viene Jesús. Ese es mi Jesús. Hagamos algo. ¿Qué podemos hacer? Hagamos un pueblo de reyes y sacerdotes, para que todos puedan entrar libremente a mi presencia y habitar en el lugar que el cual tienen que habitar para desarrollar el potencial que tienen que desarrollar. Ahora, en el versículo 7, hermano, hay una palabra impresionante y es la palabra medir. Versículo 7 de Efesios. Y la palabra medir es mostrar. La palabra mostrar. La palabra mostrar quiere decir medir con palabras y con acciones. O sea que Él nos posicionó, escúchame bien, ahora entramos el para qué nos posicionó en ese lugar. Hemos visto el por qué, ¿sí? El por qué, porque Él necesita que como iglesia desarrollemos el potencial, pero no lo vamos a poder desarrollar al menos que estemos en el ambiente correcto. Al menos que te muevas en las frecuencias correctas. Cuando desarrollas ese potencial, ahora tienes que entender el por qué. ¿Por qué quieres llegar ahí? Para tener billete. No, hermano, estás equivocado. Yo he dicho, hermano, y lo he predicado el último tiempo, tenemos que hacer las cosas de la forma correcta, de la manera correcta, con la intención correcta. Y a mí me gusta poner el ejemplo del dinero porque es lo más fácil que entendemos y es al que todo le da en el callo, ¿o no? Hermano, el diezmo, usted trae una ofrenda, un diezmo, una primicia, y hace esto: Señor, te doy las llaves de mi carro para que me des una camioneta Mercedes. Te doy una Toyota para que me devuelvas una Mercedes. A ver, hermano Juan Marcos, ese no es un espíritu de comerciante. ¿O no? O sea, yo compro barato para vender caro. Te doy algo para obtener una ganancia. ¿Sí o no? El principio fundamental de hacer esto no es te doy 10 para que me des 20, te doy 30 para que me des 60. No, el principio es honrar a Dios. Y cuando tú lo honras, todas las cosas van a venir por añadidura. Tenemos que hacer las cosas correctas, de la forma correcta, con la intención correcta.
¿Por qué sirves? Es que me dijeron que sirviendo tenía que demostrar el amor a Dios. Sí, verdad a medias. Porque la verdadera intención de servir es porque quiero demostrarle a los demás el amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos, sí. Pero esa salvación estaba demostrando que el Padre te amaba. Ese sacrificio estaba demostrando que el Padre te amaba. Y voy a continuar porque creo que ya no me queda mucho tiempo. La palabra riqueza del versículo 7 de Efesios 2 significa legado valioso. Eso es lo que significa, legado valioso. Y gracia significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Eso lo pueden encontrar ustedes en la concordancia Strong. Así que Dios nos coloca en ese lugar para ser transformados y para transmitir las verdades correctas, de la forma correcta, con la intención correcta. Para eso te sentó Dios. Si quieres, acompáñame, perdí mi Biblia, acompáñame al versículo 8. Veamos lo que dice el versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino es don de Dios. El versículo 7, dice, leamos desde el 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los años venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Para qué los sentaron en lugares celestiales, hermano? Para mostrar. No lo sentaron solamente porque qué chulo está usted, qué bonito está usted, no. Lo sentaron con un propósito. Y el propósito es para mostrar las abundantes riquezas de la gloria de Dios, su legado, y su legado es el amor verdadero. Ahora, mantenernos en este lugar transforma nuestra vida. Te lo voy a poner así. Adán, ya hablamos un poquito de Adán. Adán, estando en el huerto del Edén, ¿qué capacidad crees tú que tenía? Saliendo del huerto del Edén, el hombre empieza a decaer y empieza a perder su capacidad, porque empieza a meterse a frecuencias que no eran las que le corresponden, ambientes para los cuales él no fue creado. Luzbel, ¿cuál era el trabajo de Luzbel? ¿Alguien sabe? La adoración, cuidar la parte de la adoración. Y esa adoración incluía cuidar la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Luzbel, Luz Bella. Papaito, la regaste, te me vas, bajas de nivel y sufre una transformación. Y lo que era bello ahora pasa a ser despreciado. Ahora Luzbel, el que un día estuvo en lugares celestiales, no sé si sentado o no, pero estuvo en lugares celestiales, que conocía la gloria de Dios, que cuidaba la gloria de Dios, ahora él solo puede imitar lo que un día conoció. Ahora solo puede él imitar lo que ve en un hijo de Dios. Ya no puede ser el reflejo. Escúchame bien, una cosa es que alguien sea el reflejo y otra cosa es que imite. ¿Tú eres un imitador o eres un reflejo? Te lo vuelvo a repetir. ¿Eres un imitador o eres un reflejo? Así que en ese lugar nuestra vida es transformada. ¿Cómo mantenernos en ese lugar? Apocalipsis 1:6. No lo busques, te lo leo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis. A ver, hablamos del tabernáculo. No todos podían entrar a la gloria de Dios, ¿cierto? Solo los sacerdotes y el sumo sacerdote. Se rasga el velo y ahora los sacerdotes, ¿cierto? Nos hace a todos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos reyes y sacerdotes sabemos acá? Ahora, lo que está diciendo lo va a llevar sobre sus hombros. Hay un estudio que demuestra que la Biblia es 80% fe y 20% es científicamente comprobable. Por ejemplo, la ciencia no puede demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso lo creemos por fe. Sí puede demostrar que estuvo aquí, pero no que es el Hijo de Dios. Por ejemplo, la ciencia, por ponerle otro ejemplo, no puede demostrar que Jesús pasaba noches orando y que Él decía: yo solo hago lo que miro hacer al Padre y digo lo que escucho decir al Padre. La ciencia no lo puede demostrar, pero sí de alguna manera puede mostrar algunos milagros que Jesús hizo. Entonces, el estudio dice que la Biblia es 80% fe y 20%, 80% fe y 20% es científicamente comprobable. Si yo entiendo esto bien, y Dios me da a mí dos funciones, una función es dirigida a lo natural y la otra función es dirigida a lo espiritual. Y entonces entiendo por qué Dios dijo: orad en todo tiempo. Y eso no estoy diciendo que dejes tu trabajo para ponerte a orar. No, vamos a entender qué es orar. ¿Sí? Así que una de las funciones principales del sacerdote, hermano, era la siguiente. El sacerdote tenía que saber todo el ritual, todos los pasos, el ABC. ¿Para qué? Cuando alguien llegaba y era el tiempo de que la gloria de Dios se manifestara en el lugar santísimo, el sacerdote tenía que saber el ABC, los pasos que tenía que seguir. No podía llegar: yo soy el sacerdote, permiso, y pasaba el lavatorio y pasaba. No, él tenía que saber qué iba a hacer, con qué objeto, con qué objetivo, con que la gloria de Dios se manifestara. En otras palabras, tú y yo como sacerdotes debemos aprender a ministrar la presencia de Dios, porque si no sabemos ministrar la presencia de Dios para que Él se manifieste, nuestra función de sacerdocio es errónea. Perdóname que te lo diga, pero así es. Porque la función del sacerdote no solo es: a ver, hermanito, lo voy a ministrar a usted. No, es parte. Pero su principal función era hacer que la gloria de Dios se manifestara y diera a conocer su voluntad a los demás. Así que una de las funciones del sacerdocio es ministrar la gloria de Dios. Para permanecer ahí, para ministrar a Dios y ministrar a los demás. Pero también nos habla de otra función, y nos habla de la función del rey. ¿Cuál es la función del rey? Una de las funciones del rey era la expansión. ¿Sí? El rey tenía que salir a la guerra, a pelear. ¿Para qué? ¿Para qué? Para conquistar. Y cuando el rey no estuvo al frente de la batalla, ¿saben qué pasó? Pecó. Porque no estaba en el lugar que le correspondía. Así que, hermano, la pregunta aquí es: qué bonito es pararse y decir decreto, declaro. Qué bonito es pararse y decir: Señor, yo recibo tu palabra. Qué bonito es pararse y escuchar palabras que dan a tu vida, decirte: Dios te ha hecho para ser bendecido, para que gobiernes sobre la tierra, serás prosperado. Qué bonito es.
Pero te voy a decir algo. Lo verdadero, lo correcto y lo justo lo trae el sacerdocio. El sacerdote se metía con Dios para conocer su voluntad y decírsela al rey. Y entonces el rey decía: es tiempo de batalla, es tiempo de no batalla, es tiempo de hacer, es tiempo de pausar. Pero ¿quién daba la orden? Dios, a través del sacerdote. No te estoy diciendo que tengas que esperar a que venga un profeta, un apóstol ¿qué? Plus 2, algo así, ¿verdad? ¿Cómo? 2 plus. No te estoy diciendo que esperes eso. Lo que te estoy diciendo es de que saques la función de sacerdote que te corresponde y aprendas a meterte a ministrar a Dios para escuchar su voz y saber qué es lo que tienes que hacer. Porque cuando sabes qué es lo que tienes que hacer, todo lo demás es pura ganancia. Ya lo sabes, ya no tienes de otra. Pero necesitas entonces primero entender que el sacerdocio es lo principal. Y después vendrá el reinado. Y después vendrá el avance. Líderes sin sacerdocio. Hermano, yo entiendo, yo lo creo, que el pastor me lo ha puesto en mi corazón, le doy gracias a Dios. Yo creo eso, hermano. Hay que servir a Dios con pasión, con ganas, todo lo que se pueda hacer. Pero no puedes dejar a un lado tu sacerdocio, porque si no serás como aquel que fue una luz bella, que un día conoció la presencia de Dios, pero ahora solo imita lo que un día conoció. El sacerdocio te hace ser el reflejo, no un imitador de lo que un día conociste. Mi pregunta es: ¿cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu vida? La ciencia dice: frecuencias altas te traen felicidad, amor y todo lo que tú quieras. Hermano, eso es cierto hasta cierto punto, porque esa no es la felicidad verdadera, esa no es la riqueza verdadera. Alguien se podrá parar delante de ti y decirte: hey, pastor, yo pensé que era feliz, porque no conocía lo verdadero y pensó que lo falso que tenía era lo mejor. Pero cuando entienden y te ven y dicen: wow, eso que hay en ti es mejor que lo que yo tengo, aunque lo que yo tengo es bueno, pero yo quiero dejar lo bueno por lo excelente. Entonces vamos a poder, escúchame bien, evangelizar sin pegar en el dolor, evangelizar sin pegar en la enfermedad, evangelizar sin pegar en la escasez. ¿O no es cierto que buscamos la escasez, la enfermedad, el dolor, la depresión para poder evangelizar? ¿Cómo evangelizamos a alguien que lo tiene todo? ¿Cómo evangelizas a aquel que tiene 2 millones de quetzales entre la bolsa, que tiene un buen carro, que sus hijos son estudiosos, no se van de parranda, tiene una esposa fiel, un esposo fiel y una buena familia, pero tiene un detalle, no conoce a Dios? ¿Cómo lo evangelizas? Presentándole lo verdadero, porque al menos que le presentes lo verdadero, él sabrá que lo que tiene es falso. Yo te quiero pedir que te pongas de pie. Iglesia, cristianos con pasión, viene una nueva etapa en donde Dios nos va a demandar conocer lo verdadero para presentar lo verdadero. Viene un nuevo tiempo. Hermano,
Hace mucho tiempo escuché una palabra de parte de un apóstol que decía: en los últimos tiempos será luz con luz. Y así es. Y brillará solamente la luz verdadera. Pregunta para que reflexiones. ¿En qué nivel te estás moviendo? ¿Qué vibraciones estás dejando entrar a tu espíritu? No, yo estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, no hay problema. ¿En qué se basa tu ministerio? ¿En qué se basa tu liderazgo? Gracias, Señor. ¿Cantamos una canción?